Hola, ¿qué tal? Bueno, soy el doctor Vale. Desarrollamos la segunda clase, como les había prometido, que corresponde a irrigación cardíaca, perdón, sistema cardionector e inervación. ¿Por quién y cómo está irrigado el corazón? Las arterias que están a cargo de esta función son las arterias coronarias, primeras ramas de la arteria aorta, que nacen de una dilatación que se llama de seno de Valsalva, que ya lo vamos a ver. De acá se desprende una pregunta que yo suelo hacer en los finales, que es ¿cuáles son las primeras ramas de la aorta? Y generalmente todos me contestan el tronco brachiocefálico derecho. La respuesta es no. Las primeras ramas de la aorta son las que les estoy presentando ahora, las arterias coronarias. Estas nacen, como decíamos, del seno de Valsalva, que son dilataciones de la pared aórtica, ¿sí? Ahora vamos a ver otra imagen. Son dilataciones de la aorta junto con la valva de las válvulas sigmoideas. De ahí nacen las arterias coronarias. Del seno de Valsalva derecho, la arteria coronaria derecha, y del seno de Valsalva izquierdo, la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha se dirige por el surco aurículo-ventricular derecho hacia atrás. La arteria coronaria izquierda, luego de un trayecto de 1 o 2 centímetros, se divide en sus dos ramas terminales. Una rama que se dirige al surco interventricular anterior y se llama arteria descendente ventricular anterior. La otra rama que se dirige por el surco aurículo-ventricular izquierdo y también se dirige hacia atrás y se llama arteria circunfleja. Acá también se puede observar, en esta imagen, sería el ventrículo anteromedio, la orejuela derecha, vena cava superior y vena cava inferior llegando a la aurícula derecha. También tenemos el callado aórtico, ¿sí? Con el tronco brachiocefálico derecho, la arteria carótida primitiva y la arteria subclavia, el tronco de la arteria pulmonar con la arteria pulmonar izquierda y derecha que va por acá atrás. Acá tenemos un dibujo más esquemático. Como observamos, hay muchas ramas colaterales, pero que cada uno ampliará con su libro. ¿Sí? Recordemos que esto es un teórico siempre. Cuando tenemos que profundizar lo hacemos desde el libro. ¿Sí? Habíamos dicho que teníamos una arteria coronaria derecha, una arteria coronaria izquierda, que se daba las dos ramas terminales, una que se dirigía por el surco interventricular anterior y era la arteria descendente ventricular anterior, y la otra rama terminal que es la arteria circunfleja. Tanto la arteria circunfleja como la arteria coronaria derecha, habíamos dicho que se dirigían hacia atrás, y se encontraban atrás, se anastomosaban, se unían, dando origen a la arteria interventricular descendente posterior. Esta arteria interventricular descendente posterior se va a unir en la cara inferior del corazón a la arteria interventricular descendente anterior
¿sí? Formando toda esta red vascular arterial que la definimos como marco vascular cardíaco. Siempre que hay arterias, tenemos que hablar de venas, o sea, de retorno venoso. Señalaremos las más importantes, obviamente, venas que drenan en parte del ventrículo anteromedio a la aurícula derecha. Merece mención especial la vena de Galeno. La vena de Galeno, ¿sí? A su vez, por el surco interventricular anterior, acompañando a la arteria descendente ventricular anterior, se encuentra la vena coronaria mayor, vena muy importante que recoge la sangre de lo que es casi todo ventrículo anteromedio y ventrículo izquierdo, ¿sí? La vena coronaria mayor se dirige por el surco aurículo-ventricular izquierdo, como vemos, se dirige hacia atrás, ¿sí? Y se encuentra en el paso, o sea, anastomosa, otra vena que lleva la sangre venosa de la parte lateral del ventrículo izquierdo, que es la vena marginal. Si vemos por detrás al corazón, esto es superior, esto es inferior, esto es izquierdo, esto es derecho, vemos cómo estas venas y estas arterias que describíamos hoy con anterioridad, está formado esta red vascular posterior, ¿no? Entonces acá podemos observar cómo la vena coronaria mayor, que venía por el surco aurículo-ventricular izquierdo, vemos cómo se anastomosa otra vena, que es la vena interventricular posterior, pero quiero acá que presten mucha atención, porque nos vamos a encontrar con lo que estaría a cargo de el mayor drenaje, el mayor drenaje venoso a nivel posterior, de la cara posterior, que es el seno coronario. ¿Sí? El seno coronario, ¿cómo se forma el seno coronario? El seno coronario se forma a través de la vena coronaria mayor, cuando se anastomosa la vena de Marshall, se forma el seno coronario, ¿sí? El seno coronario, vemos que es el principal, como les decía, el principal colector venoso del corazón. A su vez también esto va, el seno coronario va a drenar, habíamos dicho anteriormente que drenaba en la aurícula derecha. Yo les pido que vuelvan por ahí a configuración interna de la aurícula derecha, en donde se encuentra la válvula de Tevesio, que es donde desemboca el seno coronario, ¿sí? A su vez el seno coronario, como vemos, recibe del surco aurículo-ventricular derecho la vena coronaria menor, y del surco interventricular posterior la vena interventricular posterior, ¿sí? Todas forman parte del seno coronario. Pero lo importante que quede fijo que cuando la vena coronaria mayor se anastomosa la vena de Marshall, se transforma en esto que se denomina seno coronario, principal colector venoso del corazón. Para ir finalizando con corazón, tenemos que hablar del sistema cardionector, que se define como el conjunto de fibras musculares y elementos nerviosos encargados de la estimulación y propagación del estímulo nervioso, determinando su propio ritmo mediante impulsos quimioeléctricos autogenerados. ¿Cómo está formado este sistema cardionector? Que sería
lo que es la inervación intrínseca del corazón. El sistema cardioneutral está formado por el nódulo sinusal o sinoauricular, al que definen o denominan marcapasos del corazón. ¿Por qué? Porque son células especializadas, cardíacas, que tienen la capacidad de generar impulsos eléctricos. Esto se denomina automatismo. El nódulo sinoauricular es capaz de liberar impulsos cada 65 a 100 latidos por minuto para producir la contractibilidad, que eso lo van a ver con mayor detenimiento en fisiología, con la etapa de despolarización, repolarización y a su vez relacionándolo con el electrocardiograma, ¿sí? ¿Cómo está formado? Volvemos, nódulo sinoauricular, fibras internodales, anteriores, posterior y medial, el nódulo aurículo-ventricular, haz de His, rama derecha e izquierda del haz de His, que a su vez se dividen en una gran red que se denomina red de Purkinje, formado por fibras de Purkinje. Un dibujo esquemático, esto obviamente no se llega a ver en un preparado, ¿sí? Pero sí podemos saber que el nódulo sinoauricular, que es el marcapaso del corazón, se encuentra cercano a la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha, que este emite 3 haces internodales, un haz anterior, un posterior y uno mediano lateral. Estos haces internodales se comunican con el nódulo aurículo-ventricular o de Aschos-Tawara, ¿sí? Que el nódulo de Aschos-Tawara se localiza a manera general en la pared interna de la aurícula derecha. Para ir más finos, en una zona que se denomina triángulo de Koch. Zona que está delimitada por 3 estructuras que vimos hoy. Una no la dije porque es un resabio embriológico. La zona está formada, el triángulo de Koch está formada por una delimitación de la zona entre lo que es la válvula de Tevesio, donde drena el seno coronario, el tendón de Todaro, es donde es el resabio embriológico, y la válvula tricuspidia. Hay una regla mnemotécnica que es te adoro, te beso y te escupo. Tendón de Todaro, válvula de Tevesio y válvula tricuspidia. Luego del nódulo aurículo-ventricular o de Aschos-Tawara, se extiende por desde el nódulo aurículo-ventricular, se extiende por 1 o 2 centímetros a través del tabique interventricular, el haz de His. Este haz de His se divide a su vez en 2 ramas, una derecha y otra izquierda. A su vez se siguen subdividiendo y dan origen a lo que es las fibras de Purkinje, que forman una verdadera red, por eso se denomina también red de Purkinje. Pero claro, el sistema cardiolector, habíamos dicho que era un sistema intrínseco nervioso y especializado. Este sistema cardiolector está regulado por un plexo cardíaco. Un plexo cardíaco que está formado por un componente vegetativo, simpático y parasimpático, tema anteriormente dado por mi colega y amigo el doctor Longinio. A grandes rasgos diremos que el plexo cardíaco, a través de su sistema simpático y parasimpático, lo que van a hacer, el sistema simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, a esto se lo denomina taquicardia, y el sistema
Parasimpático, parasimpático, acuérdense, disminuye la frecuencia cardíaca, lo que se conoce con el nombre de bradicardia. Les deseo lo mejor y muchas gracias.